Gracias, hermano Jason. Amados hermanos, una vez más, gracias al Señor doy por la bendición, el privilegio, el honor de estar con ustedes desde Lima para compartir la palabra de Dios y tocar el tema de hoy, cómo podemos como iglesia local cumplir o hacer la obra misionera. Felicitaciones a los que están estudiando, preparándose para el ministerio y qué lindo, qué bonito están haciendo, han hecho una buena elección para sus vidas y Dios les recompensará y les premiará en el futuro. Bueno, el tema que hoy ustedes están escuchando es acerca de cómo iniciar ministerio misionero en la iglesia local y desde la iglesia local. Bueno, voy a compartir tres cosas primeramente sobre esto. Uh, Me han dicho que tengo 40 minutos para exponer y después habrá un periodo de preguntas. Y si lo termino antes de los 40, está bien, fenomenal, magnífico. Pero quisiera decirles que voy a hablar de tres cosas. Primeramente, del pastor. Segundo, del programa. Y tercero, del presupuesto. Así que espero hablarles acerca, cuando hablamos de cómo involucrarnos en las misiones, voy a tocar al pastor, el programa y el presupuesto. No sé si sería posible que me compartan pantalla. Tengo un PowerPoint para presentarles. Entonces, y explicarles allí, ustedes lo pueden obtener este PowerPoint también, si los puedo enviar o por WhatsApp, y se los comparto, si les puede ser útil. Entonces, por favor, si me pueden ayudar para compartir pantalla, entonces voy a compartir el PowerPoint que he preparado. Puede hacerlo, pastor. Gracias, Mirko. O si gusta, me envía un PowerPoint a mí y yo lo puedo proyectar. Lo envío. Sí, envíemelo por WhatsApp y yo lo Ya, puedo un proyectar. ratito, perdón. Uy, tendré que bajarlo a mi WhatsApp. Lo tengo en la computadora. O por correo, como le sea más fácil a usted. Ya, vamos a entonces esperar unos minutos. A ver, ¿cómo hacemos? Ya. Voy a pedir acá auxilio, perdón. Aló, eh, Mirko, perdón. ¿Y no puedo compartirme para hacerlo directo? Sí, pastor, ahí lo hice con anfitrión. Puede compartir nomás si quiere. Ya, listo. Entonces, compartir pantalla. Ya, quiero compartir. Ok, ahí va. Um, Quiero ver acá. Listo. Entonces, lo que vamos a ver es estableciendo un ministerio de misiones en la iglesia local, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Y recordemos que nuestro Señor Jesús nos dio la gran comisión. Y ahí están los pasajes que no son conocidos en Marcos 16:15, Juan 20:21, Lucas 24, 45 al 46, Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 1:8. Y todos ellos, recordemos que el Señor Jesús les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Y también el Señor habló acerca de ir. Como Él ha sido enviado, nosotros también somos enviados. Y esto lo conocemos. La Gran Comisión y estos pasajes que nos hablan específicamente de la Gran Comisión, los pastores, los hombres de Dios y la iglesia lo tenemos que tomar siempre en cuenta. Recordemos en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en 2 Corintios 5:19, recordemos que
Pablo escribió, dijo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿a quién? A la iglesia, a nosotros, a los creyentes, la palabra de la reconciliación. Entonces, queridos hermanos, recordemos que misiones es el ministerio de la iglesia y no es un ministerio de la iglesia, porque en una iglesia local pueden haber varios ministerios. Y magnífico, como dice 1 Corintios 12, hay diferentes ministerios, diferentes operaciones y diferentes dones. Pero cuando hablamos del servicio de la iglesia, nuestro ministerio es de toda la iglesia. Y en este caso, entonces, las misiones, la gran comisión no es un ministerio más de la iglesia que unos se encargan y yo no lo hago, yo no participo porque está en el ministerio de misiones, no, sino que misiones es el ministerio de la iglesia. Y aquí vamos a tocar tres cosas importantes sobre el ministerio de la iglesia en la gran comisión: el pastor, el programa y el presupuesto. Primeramente vamos a ver al pastor. El pastor es la persona clave y tiene la llave para enseñar, predicar, organizar, administrar y animar a toda la iglesia a las misiones. Tú, yo, los pastores, ustedes, queridos hermanos, que van a estar comprometidos en la oración como pastores, como misioneros o maestros de la Biblia, tú eres la persona clave. Tienes la llave para enseñar, predicar, organizar, administrar y animar a toda la iglesia a las misiones. Amén. Ahora, recordemos que Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Dios nos ha dado sabiduría y nos dará sabiduría a sus siervos y a sus hijos. Y la pregunta es, ¿para qué? A los pastores, a los misioneros, a los obreros de Dios, para que pastoremos, apacentemos con ciencia y con inteligencia a su iglesia. Ahora, a los jóvenes de la iglesia les digo, chicos, Dios nos ha dado la cabeza solamente para peinarse o teñirse el cabello. Bueno, eso es en broma, porque nadie se tiñe el cabello en la iglesia de los varones, su cabello. Si no les digo, nos ha dado Dios cabeza para pensar, para razonar, para meditar y para obrar bajo la dirección de Dios. Entonces, querido pastor, querido hermano, Dios nos ha hecho sus siervos para apacentar a su iglesia con ciencia y con inteligencia, con sabiduría. En Mateo 16:19, recordemos que el Señor le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿Qué le estaba dando el Señor a Pedro? La autoridad para predicar el evangelio. Y así fue como en Hechos capítulos vemos que él tomó la palabra y dio el primer mensaje del evangelio a esa multitud que se acercaron el día de Pentecostés. Así que tú tienes la llave del mensaje de la predicación para hacerlo. Noten que en 1 Pedro 5:4, Pedro escribe, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Estamos de acuerdo. Que en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es el príncipe de los pastores. Pero escucha esto, querido hermano, querido consiervo. Pero miremos al príncipe de los pastores. ¿Qué dice? Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si el príncipe de los pastores vino con una misión enviado para el Padre, Juan 20:21, nosotros también tenemos que ser y tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a hacer una obra
misionera, vino con una misión. Y por tanto, si el príncipe de los pastores fue misionero mientras estuvo acá en la tierra, siendo hombre como nosotros, ¿cómo es posible que los pastores no tengan pasión, ni visión, ni compromiso con las misiones? No debería estar tal persona en el ministerio si no lo tiene. En Marcos 4:3, verso 13 y 14, miren que el Señor subió al monte, allí pasó orando, llamó a los que quiso, estableció a los 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Enviarlos a predicar. Y ahí vemos, ¿no? Cómo el Señor los envía a predicar a los 12, a los apóstoles. Así que los apóstoles estaban comprometidos con la misión que el Señor les dio. Y recordemos Efesios, el capítulo 4, versos 11 y 12, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del misterio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Pablo también dijo, Romanos capítulo 10, verso 15, verso 20, 21, y de esta manera me esforcé, me sacrifiqué, me entregué a predicar el evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, y los que nunca han oído de él verán. O sea, Pablo tenía una visión, pasión y compromiso con las misiones. Y cuando Pablo dice, imitadme a mí, entonces tú y yo, como ministros de Dios, tenemos que imitarle a él. Amén. En Tito 1:7, Pablo, cuando escribe a Tito, él le dijo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no con ansia de desnudez. Pablo dijo, establece ancianos, pastores en las iglesias que estén estos requisitos, irreprensibles como administradores de Dios, como mayordomos de Dios, como servidores de Dios. Entonces, querido consiervo, tú y yo somos los administradores de Dios. Tenemos que administrar y ser mayordomos de las misiones, de la gran comisión que el Señor nos encargó, junto con su iglesia. Apocalipsis 1:20, ahí vemos que el Señor le dijo a Juan, explicándole acerca del misterio de lo que él vio, la visión que él vio, le dijo a Juan, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Y esto qué significa? Siempre lo explico. El Señor nos tiene en sus manos. No te salgas de las manos del Señor, ni nos escapemos de las manos. Más bien, estando en las manos del Señor, vamos a ser usados por él. Pero noten, el Señor le dijo, glorificado a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel en la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y ahí viene el mensaje para cada iglesia local. Escribe al pastor o pastores, o a los que están al frente o presiden de mi iglesia, escríbeles. Entonces el mensaje era para los que estaban presidiendo en la iglesia, llámese pastores o los que dirigían la iglesia, para darles el mensaje, no solamente para ellos, sino para la iglesia. Entonces, tú y yo tenemos la responsabilidad de estar comprometidos en la misma. Entonces, aquí tenemos un desafío. ¿Cuál es el desafío? Los pastores que no tienen una pasión, metas ni visión por misiones, pecan y hacen pecar a su iglesia. Segundo, los pastores no solo estamos al cuidado de la iglesia para edificarla, sino también para evangelizar a las naciones. Porque a veces hay casos que pastores solamente se han detenido en alimentar, en cuidar, en vigilar, en controlar hasta a veces las iglesias, y no hay nada de la gran comisión ni de las misiones a nivel mundial. Y pensamos que nuestro ministerio solamente es alimentar a la iglesia, enseñar la palabra, edificarla, aconsejarla, amonestar y hasta considerar la disciplina de un hermano. Y eso es toda la vida de la iglesia. No. La iglesia y los pastores especialmente estamos al cuidado del rebaño de Dios para edificarla y para evangelizar. Por eso, los creyentes deben saber, los hermanos y todo pastor, que estamos para edificar,
alimentar, nutrir a la iglesia del Señor para evangelizar. Si edificamos es para evangelizar. Y evangelizamos porque hemos sido edificados. Punto 3. Los pastores debemos saber que los hermanos se comprometerán con misiones si su pastor está comprometido con misiones. ¿Saben qué, hermanos? Esta es la verdad. Los pastores debemos entender que los hermanos se van a comprometer con misiones si su pastor está comprometido con misiones. Y si no lo están, no lo están. Tal vez a voz baja ellos hablarán, ¿por qué no hacemos misiones? ¿Por qué hemos escuchado a este misionero? Escuchamos a este pastor. Hemos oído a esta iglesia que hace misiones y nosotros no hacemos. Ellos hablarán en voz baja. Tal vez alguien te hará oír o tú lo oirás de repente y no harás caso. Pero déjame decirte, los hermanos no tienen que decirte a ti como pastor. Ningún hermano de iglesia me debe decir a mí, pastor, vamos haciendo misiones. Tú tienes que decir a la iglesia, vamos haciendo la gran comisión, las misiones. Los pastores debemos ser los primeros y fuertes en la iglesia en las misiones. Y los pastores somos la pieza clave, entre comillas clave, en la misión global, porque estamos al frente de la iglesia. El Señor espera de ti fidelidad, fe de su siervo y la iglesia de su pastor. Amén. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, algunos consejos prácticos quiero compartirles. Primeramente, ora que tu iglesia sea misionera. Por la gracia de Dios, yo me convertí a la edad de 22 años y al año siguiente, hace 41 años atrás, fui al Instituto Bíblico Bautista de Iquitos, acá en la ciudad de Iquitos, en Lima, Perú, y comencé mis estudios. Yo trabajaba antes en la policía, renuncié a mi trabajo a los 5 años de ser policía, porque el Señor me llevaba a su ministerio, y fui copastor de mi iglesia, recién con 3 años de convertido, pero por la gracia de Dios, Él me había hecho crecer en el conocimiento de su palabra. Y cuando entendí sobre las misiones, yo comencé a orar por la iglesia para que nuestra iglesia sea misionera. Y en las iglesias que Dios me ha permitido iniciar, siempre he orado para que sea nuestra iglesia, la iglesia sea misionera. Ahora mismo estoy en 18 años de pastor en la iglesia bautista Las Flores. Mi iglesia este año cumplirá 42 años al servicio del Señor. Soy el segundo pastor en la historia de la iglesia. El primer pastor pastoreó como 18 años también, partió a la presencia del Señor, enfermó de cáncer. 5 años había como que la iglesia no tenía pastor. De ahí fui invitado y hoy estoy ahora, por la gracia de Dios, presidiendo en la iglesia como pastor. Entonces, he orado, oro y hasta ahora para que la iglesia sea misionera. Ahora, no solamente debes orar que tu iglesia sea misionera, enseña, predica, anima, enfatiza constantemente a tu iglesia sobre la tarea misionera mundial. Amén. Ahora, tú como pastor y con otros más en la iglesia, llámense los diáconos, el equipo pastoral o el equipo ministerial, cual sea el nombre que ustedes hayan decidido llamarle a los que presiden en la iglesia, organiza, dirige, supervisa, administra el trabajo misionero de tu iglesia. 3, moviliza, lleva a toda la iglesia a experimentar la obra misionera, haciendo viajes misioneros por ministerios, por equipos, por grupos de personas, para ir a los campos y llevar la palabra de Dios, o sea, ya sea en la ciudad o fuera de la ciudad, y aún puede ser fuera del país. Entonces, organice eventos misioneros para alcanzar hasta la última tierra. Ahí están las conferencias misioneras, ahí están eventos misioneros, actividades misioneras, para motivar a la iglesia y comprometerse con las misiones. 4, habla y reta en todo tiempo a los servidores de tu iglesia a comprometernos con la tarea misionera para dejar ejemplo a la siguiente generación. En mi iglesia somos los ancianos como 8 más o menos. Tenemos un solo diácono y un diácono por 42 años nada más. Un solo diácono que sirva yo por 42 años. Y yo, el diácono, más los ancianos, hermanos que presiden como directores de propósito que tenemos en la iglesia, porque en nuestra iglesia tenemos el propósito de adoración, de servicio, de comunión, el propósito de evangelismo y misiones. Entonces nos reunimos y hacemos, y les comparto a ellos, y a veces en lo personal, tenemos que ser una iglesia misionera, debemos hacer una misionera, y eso lo hago
constantemente para hacerles recordar. Entonces, y háblales que debemos comprometernos con la tarea misionera para dejar un ejemplo, un modelo a la siguiente generación que nace, crece y nos reemplazará. Involucra también, orienta, encamina, entrénales, llévales a conferencias a los servidores de la iglesia. Y eso lo he hecho a varias conferencias, nos hemos ido personalmente. En algunos casos la iglesia pagó hasta la mitad del costo, en algunos casos cubrió todo el costo, porque lo tomamos como capacitación para nosotros, como preparación para nosotros. Y 6, otro consejo, pastorea a los misioneros de tu iglesia y capacíteles o que se preparen. En caso si tu iglesia ya tiene misioneros, entonces conéctate con ellos, háblales con ellos, o antes de ir al campo, o cuando están para el campo, acércate a ellos, pregúntale a ellos y enséñales todo lo que puedes compartir de la Biblia y de lo que Dios te permite en su experiencia, en la experiencia ministerial, para que ellos les sirvan al Señor. Y si no tú puedes prepararles, entonces ahí están los seminarios, hay conferencias, apóyales para hacerlo. En nuestra iglesia, a nuestros estudiantes, a algunos les pagamos todos sus estudios de preparación al seminario. En algunos casos les damos cierta parte, depende de su economía también. A veces algunos la mitad, otros el 75%, otros. ¿Y de dónde sale ese dinero? Bueno, eso sale del presupuesto de misiones de la iglesia. ¿Por qué? Porque los estudiantes de nuestra iglesia, nosotros lo creemos que son los potenciales obreros de Dios para servir al Señor, pastores, misioneros, obreros de Dios. Por eso, desde su preparación, ayudamos a ellos. 7. Otro consejo, inicia un movimiento de oración en tu iglesia para alcanzar las misiones. Fuerte oración, hasta ayuno. En nuestra iglesia ayunamos una vez por mes, pero tenemos fuerte oración. Y ahora que estamos, por ejemplo, de 40 días de ayuno y oración en nuestra iglesia y terminará el 23 de mayo. Y tenemos 2 tiempos de oración y ayuno entre enero a julio y agosto a diciembre. Y tenemos 40 días de oración y ayuno y ahora lo estamos teniendo. Y allí en los pedidos ponemos los misioneros, las misiones, el mundo entero, ahorita mismo orando por los musulmanes que están celebrando el Ramadán. Entonces, así involucras a tu iglesia. Capacita a los creyentes de tu iglesia en la evangelización personal para hacerlo en todo tiempo. Amén. Entonces, a los hermanos de la iglesia, hay que enseñarles a que cómo evangelizar, cómo dar su testimonio y para hacerlo en todo momento. En nuestra iglesia no salimos los domingos para predicar. No salimos. Antes, cuando yo entré a la iglesia, me enteré que salía los domingos para predicar. Y yo vi y dije, ¿y por qué los domingos? Porque el evangelismo es de todos los días, no es solamente de los domingos. Y así que desde ahora lo suprimimos, hace 18 años que no salimos, o 17 años que no salimos los domingos, sino que cada creyente es entrenado para evangelizar cada día de su Señor y Salvador. Número 9, instruye a toda la iglesia a dar los diezmos y ofrendas, la ofrenda para misiones, constantemente y según el Señor prospera. O sea, hay que hablarles de dar y ofrendar para el Señor. Y que los diezmos y las ofrendas no es de la iglesia, sino es del Señor. Y todo lo que tenemos es del Señor. O sea, hazlo constantemente, según el Señor prospera a cada uno. Y tú, con el equipo equipo pastoral, equipo de ancianos, o el equipo ministerial, o con los que están encargados en tesorería, etcétera. Entonces tú, ¿qué haces? Haz el presupuesto misionero con los encargados de tesorería y mira que se esté cumpliendo, o mira si está faltando también. ¿Para qué? Para predicar, animar o encaminar de repente el gasto para cubrir esta necesidad en las misiones. Punto 10. Relaciona a los misioneros de tu iglesia con otros pastores, iglesias, para que participen de su ministerio. Y 11, haz que sea una prioridad de tu iglesia ofrendar a misioneros propios o no. O sea, o organizaciones o proyectos comenzando aún con lo poco. Amén. Entonces, esto debe ser parte de la prioridad. Mi pensamiento siempre ha sido este. Las propiedades pueden esperar, pero los predicadores no pueden esperar. La pared no dice, ayao, me duele el estómago, tengo hambre. Pero los misioneros y los hijos y las familias de los misioneros sí tienen hambre.
tenemos hambre. Entonces, la prioridad de gasto de una iglesia no debe ser propiedades, bienes, enseres. Deben ser personas, obreros, primeramente en el presupuesto de ser obreros. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Punto 11. Habla a tu iglesia que vamos a creer correctamente en lo que dice la Biblia y hacer lo que dice la Biblia. Amén. Y sí o sí, para la gloria de Dios. Queridos jóvenes que están ahí preparándose para el ministerio, escuchen esto. Cuando me invitaron para pastorear la iglesia de Las Flores, yo venía de provincias, de la ciudad de Iquitos, allá de la selva. Venía de una sola rural a una sola urbana como Lima. Cuando vi Lima dije, esta ciudad es una selva de ladrillo y cemento por los edificios. Dios me trae de la selva de árboles y ahora me trae para ver una selva de edificios. ¿Y qué voy a hacer acá? Bueno, el punto es que yo salía de Iquitos porque mi hijo mayor de 12 años, Jonathan, enfermó de leucemia. Dios nos dio dos hijos, a Jonathan y a Priscila. Y Jonathan partió a la presencia, no pudo soportar el tratamiento y partió a la presencia. Yo salí de la selva por esa razón. Bueno, quería ir al norte del África para plantar iglesias o en Asia. Entonces, pero la pregunta es cómo. Yo no conocía a muchos pastores acá, no conocía las iglesias acá, era casi nuevo acá. Había vivido acá años de joven cuando vine a postular para la policía, pero acá regresaba de años, con creyente, con una familia, con un hijo enfermo. Pero el punto es que entonces conocí la iglesia que ahora estoy pastoreando y el equipo pastoral o el equipo de búsqueda de pastor, la comisión pastoral, me entrevistaron, eran como 8 hermanos, y me dijeron, pastor, ¿qué harías tú si pastorearías la iglesia? Les dije 2 cosas. ¿Y cuáles son? Me dijo. La primera, vamos a creer correctamente en lo que dice la Biblia. Y segundo, me dijeron, vamos a hacer lo que la Biblia dice. ¿Eso es todo lo que vamos a hacer, pastor? Sí. Eso es todo lo que vamos a hacer. A ustedes los que están por comenzar o salir a la obra misionera, escuchen, o plantar iglesias. A la iglesia le vamos a enseñar la Biblia para que crean correctamente en lo que dice la Biblia y hacer lo que dice la Biblia. Punto. Porque eso es todo lo que tenemos que hacer como iglesia local, que todavía estamos en el mundo. Eso es todo lo que la iglesia tenemos que hacer. Ahora, maneras, métodos o formas, eso pueden cambiar. Pero ocúpate, debemos ocuparnos, y se lo repito siempre a la iglesia y a los ancianos de la iglesia, de que estamos acá para creer correctamente lo que dice la Biblia y hacer lo que dice la Biblia. Punto. Y en el camino, como este mundo es cambiante, en cuanto a aún mismo ahora, miren, estamos mirándonos, relacionándonos a la distancia y no sabemos cómo será más adelante, pero debemos cumplir la misión del Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a ver del programa. Entonces, hemos visto que el pastor es la persona clave y la llave. Alguien dijo, el pastor o es la clave o el clavo. Así que no seamos clavo, ni clavito, ni clavote. Amén. Sino la clave. Con la ayuda y la dirección del Espíritu del Señor que nos dio. Amén. Muy bien, entonces ahora vamos a ver del programa. Y en cuanto al programa, yo quiero darles algunas sugerencias. Algunas sugerencias. Voy a salir, voy a pasar otra diapositiva sobre quiero compartirles sobre el organigrama, más o menos una idea. No sé si lo ven en pantalla. ¿Se ve, Mirko? No a un pastor. Bien. ¿Ahora? No, no ha sido compartido nada todavía. Entonces, a ver, o debo entrar de nuevo a compartir. Sí, debe entrar nuevamente a compartir. Ya. ¿Me puedes ayudar dándome pase? ¿Puede ahora? No ha cambiado nada, sigue siendo coanfitrión usted. A ver, voy a ver.
¿Ahora se ve? No a un pastor. Ah, bien. Probablemente compartió o seleccionó compartir PowerPoint. Entonces tiene que dejar de seleccionar solo PowerPoint y colocar pantalla completa o archivo completo. Gracias. Entonces, voy a ver, no veo ahorita compartir. A ver, ok, voy a hacer pantalla gigante. Ok, ahora sí. Compartir. Ahora sí. Ya, ya. Ok, ¿ahora lo ven? Ahí sí, pastor, gracias. Ya, ok, miren. eh, Como pastores y con el equipo pastoral o el equipo de ancianos, algunos lo llaman líderes. ¿Ya? En mi iglesia la palabra líder y acá en Lima muy pocos los usamos porque ustedes saben, ha sido muy tergiversada esta palabra líder, pero si ustedes lo usan está bien. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo oro al Señor cuáles van a ser nuestras actividades para el año presente y para lo que viene. Pero ya como estamos conectados, comprometidos con las misiones, ahora aclarar lo siguiente, no siempre estoy predicando de misiones, porque la iglesia necesita saber sobre el matrimonio, sobre el hogar, las doctrinas principales, doctrinas distintivas y otros temas y todo el consejo de Dios. Pero lo que hago es, siempre en alguna prédica estoy enfatizando sobre las misiones, ¿correcto? Si hablo sobre los matrimonios, si hablo a los jóvenes, cómo hallar la compañera de su vida o al compañero de su vida, algo voy a enfatizar y decirles que puedan ser un matrimonio comprometido con las misiones, punto. Pero no estoy predicando todo el tiempo sobre misiones. Sí, hay momentos que vamos a predicar temas de carácter misionero, de la gran comisión, nuestra responsabilidad del dar, de orar, de enviar, de ir y dar para el Señor. Pero lo que debemos hacer, que en las prédicas y enseñanzas que demos, tenemos que enfatizar. Entonces, lo que hacemos es, y esto es a manera de sugerencia, nosotros cada año, ya por años tenemos, desde que estoy pastor, un cronograma de actividades, lo hacemos para todo. Lo hacemos en el mes de noviembre del año anterior. Y lo hacemos de tal manera que, entonces, buscamos, yo oro al Señor y bajo la dirección y también la sugerencia de los ancianos, nos quedamos a trabajar hasta a veces 3 de la mañana. Comemos algo juntos en el templo y hacemos el cronograma. Entonces, cada mes le ponemos un mes. Este año, por ejemplo, hemos puesto el tema de discípulos, porque este año queremos enfatizar más fuerte también sobre las misiones, porque pensando ahora por la pandemia, los creyentes piensan que ahora vamos a estar cruzados en casa y vamos a estar metidos en casa y no vamos a evangelizar. Olvídese, tenemos que ir a la iglesia a cumplir la gran comisión. Entonces, por ejemplo, el tema de enero fue discípulos. Ahí ponemos el versículo clave y el énfasis, seguir a Cristo. Entonces, las predicaciones los días domingo en los servicios. Tenemos ahora 6 servicios virtuales con un mensaje en quechua en las mañanas. Entonces, todos los que están como líderes o servidores presidiendo el ministerio reciben esto. Pero la iglesia, este calendario, esto lo recibe en un calendario, toda la iglesia. Hacemos imprimir como 1000 calendarios y se lo damos a la iglesia para que cada hermano sepa lo que vamos a hacer como iglesia y orar por la iglesia y comprometernos. Entonces, ahí está el énfasis. Por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos? Miramos qué día va a haber la cena del Señor y bautismos, los ayunos, verano Kids, que vendría a ser la escuela bíblica de verano. En febrero, el tema fue pescadores, el versículo, el énfasis, tema. Y las prédicas los domingos van a ser sobre ello. Énfasis, ganar almas para Cristo, es en el mes de febrero, fue, y tenemos la cena del Señor, verano que es ayuno, reunión de señoritas, varones y los otros ministerios que tenemos en la iglesia. En el mes de marzo el tema fue perdidos. El versículo clave fue allí y en la publicidad de la iglesia sale el tema del mes y el versículo clave. ¿Ya? Y el énfasis, buscar a los perdidos. Entonces ahí tenemos la cena. Y nosotros tenemos en la iglesia 2 veces al año lo que llamamos expomisiones. Pero en verdad, hermanos, este mes, por ejemplo, en el mes de marzo, todo fue de misiones. Pero el último día, un domingo, tenemos expomisiones. O sea, los ministerios de escuela dominical, adoración, matrimonios, evangelismo, señoritas o varones y la misión peruana tienen un staff donde hacemos en la iglesia y ahí ellos presentan diferentes cosas sobre las misiones.
puede ser un país, puede ser un énfasis sobre algo, sobre las misiones, y cada ministerio, toda la iglesia, desde los niñitos, desde cuna, pasan por los stands. Es como si vas a una feria allí y hay un stand y te dan la información, publicación, desgustas de algunos alimentos. Así lo hacemos para toda la iglesia. Y lo hacemos todo un domingo en los... cuando estamos en el servicio presencial, teníamos 4 servicios presenciales. Ahora, entonces, la iglesia pasaba por 3 servicios presenciales para recibir toda la información de Expo Misiones. O sea, para enfatizar. En el mes de abril, este mes es de oración. Y ahora estamos predicando, hablando de oración, y estamos en estos 40 días de ayuno y oración que hemos comenzado el 14. Y cada día yo les estoy enviando pedidos de oración a toda la iglesia, a todos los ancianos de iglesia, una frase clave importante, ya sea sobre la oración o para la vida cristiana, y así toda la iglesia está comprendida. Hemos abierto un grupo WhatsApp en la iglesia, y ahí cualquier momento los hermanos pueden hacer su petición, y yo les explico. Oración leída, oración hecha al Señor. No esperar que voy a orar, que voy a buscar, no. Oración leída, oración llevada a la presencia del Señor. Así estamos, entonces, así vamos enfatizando. En el mes de mayo tenemos predicadores, o sea, hablamos a la iglesia que tenemos que predicar todos el evangelio. Entonces, así lo hacemos, el énfasis, predicar el evangelio del reino de Dios, de Cristo, y tenemos cena del Señor, tenemos la cena del Señor, el día de la madre, el día del padre, y tenemos fin de los 40 días de oración. Y el 28 al 30 de mayo estaremos de aniversario de la iglesia, y también allí habrá énfasis sobre misiones. En junio, el tema es ser compasivos, como el Señor Jesús, Mateo 9:35. Ahí tenemos el tema de las actividades. En julio tenemos de dar, y vamos a hablar sobre el tema de dar, de ofrendar. Y el énfasis es dar, y tenemos las diferentes actividades. Y teníamos programado viaje misionero. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, yo animo a la iglesia desde los inicios del año, y programamos para el mes de julio, que acá en es vacaciones, aniversario patrio, y tiempo de vacaciones, la primera, segunda semana de agosto, para que la iglesia todos estemos preparando para salir en viaje, desde los adolescentes hasta los adultos. Entonces, les animo, y más o menos les digo un presupuesto. Cada hermano ahorre, por decir, $500. $500 vendría a ser casi $150. Entonces, que cada hermano hasta el viaje misionero ahorre $500. Eso va a ser para su pasaje de ida y regreso y para su ser, porque no vamos a hacer de carga a la iglesia que vamos, si es que vamos a una iglesia o si vamos a una iglesia para evangelizar, porque también vamos a una iglesia para animar, alentar y aconsejar y ayudar en algo también, pero con la iglesia también salimos a evangelizar, o los chicos, las chicas, los adultos, las damas salen para evangelizar. Entonces, les digo así, para hacerlo. Y ese costo también está los gastos de hospedaje, llámese en un hospedaje que tenga. Entonces, así hacemos los viajes misioneros por ministerios. Salen los adolescentes, salen las señoritas, los jóvenes, salen los adultos. Yo me voy con adultos, mi esposa se va con damas, y damas ancianitas se van ahí. La iglesia les proveemos de literatura sin dirección. ¿Para qué? Para que donde vayan a la iglesia lo pongan su sello y repartan, evangelicen, salen a los parques, plazas, y solamente tienen permiso de un día para turismo y conocer la ciudad donde han ido. Así hacemos al año los viajes misioneros por misión. Y como los niñitos, los chiquitos no pueden salir a viaje misionero, bueno, ellos salen ¿dónde? Al parque más cercano, otros parques de la iglesia, o salen por la calle para repartir folletos. Y así les estamos enseñando a acercarse a la gente. En el mes de agosto tenemos el tema de siervos, de ser siervos de Cristo, no ser ser los últimos y no el primero. Y tocamos allí. Y tenemos ahí el fin del viaje misionero y las reuniones especiales. Conferencia juvenil, septiembre, el tema de amorosos. Entonces, de amar y poner nuestra vida por otros, por Cristo. Noten, en el tema está siempre el énfasis otros, las misiones. Tenemos en septiembre cena primaveral, un tiempo de alegría donde por edades, zonas, ministerios, ahí se tiene una cena bonita, una comida rica, algo preparado. Las chicas vienen con su mejor vestido y los varones con saco y corbata. Pueden invitar y a quien desea, creyente o no creyente, para esa cena primaveral. Es una cena de gala.
Y así tenemos. En el mes de octubre tenemos, el tema es ejemplos. Nada más, miren, ejemplos. No hemos puesto ser ejemplo, es directo. El tema es ejemplo, de ser, hacer ejemplo como Cristo. Y ahí tocamos. En el mes de, tenemos ahora en el mes de agosto, por ejemplo, el día 13 notarán, inicio de 40 días de ayuno. Otra vez comenzamos 40 días de ayuno y oración. Y acá quiero hacer un paréntesis antes de terminar. Escuchen, hermanos, en cuanto a la oración. Tú tienes y yo tenemos que ser fuertes en la oración. Aquí donde estoy, en el distrito que estoy, hay un cerro, varios cerros por mi zona. Y yo buscaba un día dónde ir a orar, tranquilamente. Así que a un anciano de la iglesia, un hombre que ora, le dijo, hermano, ¿no sabes dónde podemos ir a orar? Vamos a orar, tú tienes un terreno por allá cerca de los cerros. Sí, pastor, yo me voy los jueves a orar a mi casa. Vamos, vamos. Y de ahí, él me decía, pastor, veo ese cerro, la punta de ese cerro, y me gustaría llegar ahí para orar como Moisés. Vámonos, y un fui los dos. El hermano tiene como 80 años, pero todavía fuera. Y unos fuimos. Desde allí, yo, cuando había servicio presencial, yo me iba una vez por semana con invitados, los que decían ir, vamos, a la montaña de la oración, donde desde allí vemos todo Lima. Allí, ahora, y nos íbamos en oración y ayuno. Y en el camino, que más o menos son 2 horas de viaje hasta llegar a la cumbre, ¿qué hacíamos? Si había que descansar, orábamos. Y luego seguíamos el viaje. Y de allí íbamos para oración y ayuno, para orar por todo el mundo. Y en mis oraciones también está Chile. Ahora, testigos. En el mes de diciembre el tema es testigos, entonces de testificar de Cristo y hablar de él. Entonces ahí tenemos y terminamos el fin de año con una coinonía, tiempo de compañerismo. Todos los hermanos traen algo para comer, fin de año, y en esa reunión se les entrega el calendario de la iglesia para el siguiente año, donde ya están programadas todas las actividades para el año siguiente. Amén. Muy bien. Gracias al Señor, hermanos. Esto es parte de lo que quiero compartir. Ahora, 2 minutitos. Para el presupuesto. Para el presupuesto, nosotros a los hermanos hemos hecho imprimir estos sobres. No eran así en el inicio. En los sobres que teníamos, y no se depende de tu iglesia, aquí estaba el logo de la iglesia y un sobre frío. Un verso nada más. Pero me puse a pensar, ¿cómo vamos a animar a la iglesia a dar para misiones? Entonces hemos hecho este sobre acá, donde acá hemos puesto imágenes no del mapa del mundo. Pongamos personas, porque pensando siempre en personas. Entonces hicimos así y pusimos personas. Una hermana que hace impresiones, le dije, diséñalo por favor, quiero así que lo hagas. Y ahí ponemos, ¿no? El logo de la iglesia bautista, los diezmos y ofrendas son del Señor. Y Levítico 27:30 y 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre y el diezmo es de Jehová. Y debajo ponemos la visión de la iglesia. Nuestra misión es edificados para evangelizar todas las naciones. Nuestra visión de ser una iglesia edificada para a las naciones no alcanzadas. Así, entonces los hermanos reciben este sobre, pueden llevar a sus casas la cantidad que ellos desean. Y nosotros, ¿cómo manejamos los fondos de la iglesia? Tenemos 3 fondos. El fondo iglesia, el fondo de misiones y el fondo de ofrenda de amor. Entonces, dentro de los sobres tenemos este ticket. Es como un ticket acá que dice fondo iglesia. Aquí van los diezmos y una ofrenda más. Y cada mes hay donde uno se marca, porque todos lo registramos en la computadora de la iglesia. Cada miembro tiene su nombre, sus apellidos y su espacio para registrar todo lo que ellos diezman y ofrendan. Llevamos un registro de diezmos y ofrendas, y ahí lo llevan. Y tenemos para el fondo de misiones. Para el fondo de misiones, lo que tenemos acá, entonces marca el mes que corresponde, y también el fondo de ofrenda de amor, que es para los hermanos en necesidad o alguna emergencia para su vida. Así manejamos esos 3 fondos para la obra del Señor. Entonces, así estamos comprometiendo a la iglesia con la tarea misionera. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Si hay preguntas, amén. Si no hay preguntas, amén también. Así que Dios les bendiga. Estoy listo para ayudar en lo que sea posible. Gracias, hermano Jason. Pastor, ha sido un placer para nosotros. Espero que mi conexión esté un poco mejor ahora. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ok, excelente.
Tengo algunas preguntas que han mandado que quisiera hacerle a usted. En primer lugar, ¿usted tiene algunas recomendaciones sobre libros que hablan sobre este tema? Ya, algunos libros sobre misiones. Bueno, hay un libro sobre el pastor y las misiones que es escrito por el pastor Edinson Queiroz de Brasil, un pastor bautista. Ya está consciente. Bueno, es bueno leer. ¿Ya? Si ustedes buscan pastor Edinson Queiroz de Brasil, es un pastor bautista, sus libros sobre misiones es bueno. Tiene buenos consejos. Ahora, el otro sobre el discipulado, que ahora es nuevo, es la revolución del discipulado. La revolución del discipulado. Y si gustan, bueno, un misionero de IMB me lo pasó, el libro. Tengo el libro en físico para los misioneros que son apoyados por Misión Perú al Mundo. Y tengo en físico. Entonces, tengo el permiso para compartirles en físico. Así que yo se lo puedo enviar a Mirko y Mirko se lo puede leer, la revolución del discípulo. O sea, cómo formar discípulos de una manera sencilla, eficaz, que a la vez los hacemos que evangelicen y planten iglesias y nuevas iglesias. Entonces, esos son algunos de los temas. Y claro, el plan supremo de la evangelización, que es el clásico, ¿no es así? Pero, queridos hermanos, parte de lo que estoy compartiendo, algo he leído, pero mucho ya tiene que ver con la práctica del ministerio. Gracias, hermano. Excelente, muchas gracias por las recomendaciones. Otra pregunta que entró: ¿qué tipo de criterio usa usted para decidir qué misionero apoyar? Ya, uno es que se vea, se observe su llamado. Segundo, se vea, se observe su testimonio. Y tercero, se vea y se observe su dedicación al Señor. Ese es el criterio. Entonces, cuando, por ejemplo, yo veo a alguien que tiene ese perfil, diríamos así, entre comillas, entonces yo me acerco, animales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Y si me dice, bueno, estoy pensando dedicarme a la obra del Señor, ay, qué bueno, le digo, ¿no sería bueno que te prepares? Hay un seminario. Aún les digo, hay seminarios acá a nivel de Perú, hay varios seminarios bautistas donde tú puedes prepararte. Y les digo las virtudes, las bondades de cada seminario. Y también, no hablo de las debilidades, pero sino hablo de los énfasis que cada seminario tiene. Entonces le digo, adelante. Entonces me dice, ya, qué bueno, pastor. Y a veces le facilito la información. Mira, entra a esta página, le mando esto, mira, observa, entonces ya sí. Pero también lo que hago es para que vean, es converso con mi esposa y le digo, ¿no te parece que tal fulano, no, tal hermano, tal hermana, está bueno para el ministerio? Sí, me dice, se ve su dedicación, su llamada, adelante. Y con los ancianos le dice, ¿no te parece que tal hermano, tal es bueno para el ministerio? Sí, me dice, hay que apoyarlo, hay que orar por él. Bueno, entonces yo les doy oportunidad para predicar, les doy oportunidad para enseñar, para dirigir. Yo les pregunto al hermano que es líder de su ministerio, ¿qué te parece? ¿Qué hace tal chico, tal chica en el ministerio? Sale, sí, es una ayuda, es parte del equipo. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo lo ves? Predica, sí, me dice, predica. Yo le digo, ¡ay, qué bueno! Adelante. Estoy pensando que... Entonces, así hago para ver y hablando, viendo, preguntando a otros. Entonces, ahí tengo un cuadro de este hermano que los hay en la iglesia. Pero una cosa les digo, queridos hermanos, ¿por qué hay carencia de obreros, misioneros, pastores en las iglesias? Porque no oramos que Dios levante obreros. Eso aprendí desde los inicios del ministerio. Debemos orar mucho para que Dios levante de nuestra iglesia, no uno, dos, muchos pastores y muchos misioneros, porque la mies es mucha, los obreros pocos. Entonces, tú tienes que orar para que Dios levante de la iglesia y no te sorprendas que lo va a ver. Y durante los años que he servido al Señor, aún en la iglesia que estoy, gracias a Dios, veo que Dios ha levantado obreros. Los hemos comisionado, están como misioneros en Perú y fuera de Perú. Y sigo orando, que sean muchos más.
Entonces, eso es importante para ver. Y cuando lo veas, entonces no hay que menospreciar, porque recuerden que lo menospreciado del mundo, lo feo del mundo, Dios nos escogió. Amén. 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 Ok. Y eso somos todos los creyentes. Okay. Así es, me siento como un buen candidato. No, pero nuestras esposas dicen que somos lindos. Otra pregunta, pastor. ¿Qué hace usted o qué haría si un hermano, quizás seminarista, obrero en la iglesia local, quisiera salir de la iglesia como enviado de la iglesia a la obra, pero él no se deja pastorear en su contexto local de la iglesia? ¿Qué haría? Si no quiere ser pastoreado por la iglesia, ¿sabe qué hago, hermanos? Yo soy muy claro en decirles a ellos, cuando conversamos, hablamos, les digo, si quieres hacer tu iglesia, puedes hacerlo, pero apoyarte, no. Chao. Así. ¿Quieres hacer por tu cuenta la obra? No es la manera de hacer así por tu cuenta la obra, pero si lo quieres hacer, bueno, hasta la vista, baby. Así de claro, yo les digo así. Porque quieres ser apoyado, respaldado por la iglesia, y ni siquiera te quieres conectar con tu pastor, ni con tu iglesia. ¿Dónde aparece eso? No aparece eso en la Biblia. Aún nuestro Señor Jesús, cuando envió a los 12 volvieron a informarle a él. El único que no quería hacer pastorear o no quería recibir del Señor fue Judas. Pero los demás sí. Estuvieron prontos a estar con los hermanos y aún con el Señor. Y cuando vemos el rapto de la iglesia, Hechos capítulo 2, en Hechos de los Apóstoles, ¿cuántas veces los apóstoles estaban reunidos con los ancianos y de la iglesia local? ¿Amén? Otra pregunta. ¿Cómo puede uno saber si ya es hora de salir y plantar una nueva obra? Ya. Cuando uno mismo se examina a sí mismo, ¿estoy preparado? Bueno, al menos tengo alguna preparación. Es tiempo que el Señor me está diciendo, eso el Señor te está hablando al corazón, porque recordemos, el Espíritu Santo es el que nos impulsa y nos da sabiduría para entender por su palabra la voluntad de Dios y por otros también. Entonces, y también a veces las circunstancias pueden ayudarnos para ver si es el momento. Ahorita mismo, por ejemplo, hermanos, hay un matrimonio en nuestra iglesia, ya se han preparado en el seminario, el hermano enseña bien, tiene visión, pasión misionera. Ahorita estamos orando, ¿dónde, en qué campo quiere? Yo he hablado con él y le hemos dicho, y hemos tenido, mira, le digo, Darwin se llama y su esposa Vanessa, mira Darwin, Vanessa, yo lo que observamos, y ya hemos tenido reuniones previas con los ancianos de la iglesia, y ellos están de acuerdo, pero la pregunta, ¿dónde? Entonces, como dicen en Argentina, pará, no te apresures, ¿no? Entonces, pará, le decimos, y le digo, para, hermano, no corre mucho, espérate, después vamos a correr con el evangelio, pará, le digo, ¿sabe qué? Vamos orando, ¿dónde Dios? Por mi parte voy a estar también mirando qué campos hay, averiguando. Queremos que él vaya a una nación no alcanzada. Bueno, puede ser parte del África porque tenemos nosotros de nuestra una hermana en África, en Guinea-Bissau. Pero queremos ir a África donde es menos evangelizado. Así que él ha trabajado en selva, es de la selva, sabe lo que es del calor, del mosquito, del zancudo. Entonces, ¿pero cuándo? Entonces, ahorita estamos en espera. Entonces, es mejor ir cuando todos estemos convencidos, ¿no? Él y uno de que ya es hora para ir. Y los recursos para también ir. Así que eso diría como una de las sugerencias. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué hace usted como pastor si un misionero que su iglesia está apoyando no manda cartas misioneras de forma frecuente? Ya, miren hermanos, si son misioneros propios de la iglesia, ahora, mejor lo borro lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero voy a comenzar. ¿Qué hacer? Primeramente, voy a decir lo siguiente.
Si algunos de ustedes son misioneros y no escriben a su iglesia, están cometiendo un error grave. Es tremendo. Justamente tengo preparado ya por terminar un estudio a través del Antiguo y Nuevo Testamento sobre el informe misionero. Porque vemos a Moisés cuando fue enviado a los 12, ellos vinieron y le informaron. Cuando Josué envió a los espías, ellos vinieron e informaron. Fue verbal, claro, no escribieron, pero informaron. Cuando vemos al Señor Jesús envió a los 12, vinieron ellos y le informaron. Y el Señor todavía les dijo, ¿y cuando fueron les faltó algo? Y el Señor les dijo, nada. Cuando envió a los 11, fueron y le informaron. Y Pablo, cuando vemos sus cartas, él está informando en cada de sus epístolas a las iglesias, aunque no lo conocen, de lo que él hacía. Y daba gracias por sus oraciones. Entonces, ¿de dónde nosotros, señoritos, nos creemos que no vamos a informar a la iglesia? ¿De dónde? Eso es lo que digo. Bueno, lo hablo en mi contexto como peruanos y también lo hablo como contexto como latinos. Pero escúchenme, claro, no nos gusta escribir, pero hay que escribir, porque es, sí, un deber de responder. Ahora, y cuando informamos, no estamos informando qué hemos comido, qué nos ha pasado, no. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Almas convertidas, discipulado, predicación, todo eso tenemos que informar. Y al final decirles, esto Dios está haciendo para la gloria de Dios. Punto. Eso tenemos que informar. Entonces, ¿qué hacer? Mire, por la gracia de Dios soy presidente de la misión peruana. El año pasado no hemos recibido cartas de misioneros. ¿Y sabe qué? No les hemos depositado su apoyo económico. Hemos quedado así. Claro, duele, me duele. Todos necesitamos. ¿O hay alguien millonario, por favor? Y si fíjese, aún el millonario necesita. Pero escúchenme, hermanos, todos necesitamos económicamente. Siempre nos va a hacer bien tener algo de repente para compartir con otros también. Pero, ¿qué hicimos? No les hemos depositado. Y en este mes, Dios mediante que viene, tendré una reunión con la directiva de la misión y vamos a examinar si todavía permanecen para ser apoyados como la misión, o si no, ya no. Hasta acá nomás, gracias. Porque no informa. ¿Cómo vamos a saber qué está pasando con él en el campo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo vamos a dar cuenta a las iglesias y decirles, oremos por tal misionero que está allí, cuando el misionero de repente ni está en el campo? No puede ser eso. Entonces, en algunos casos se le corta el apoyo económico. Por eso yo pienso, decido, dice, bueno, ¿sabe qué? Ya no le ofrendamos, se acabó. Ese me dice, pastor, no me han depositado mi ofrenda misionera. No has escrito. Y cuando escribas, se te depositará. Y por si acaso no se reembolsa lo que no se depositó. No se reembolsa. Yo creo que esa es una de las medidas. Por eso, mis amados hermanos, si ustedes salen a la tarea misionera, informen. Si yo también como pastor informo a los ancianos de la iglesia que ahorita estoy predicando con ustedes, les he pedido que oren con ustedes. Les informo. A la secretaria de la iglesia, cuando teníamos servicio presencial, le dice a la secretaria, mira, Evelyn, no voy a estar en el templo, voy a estar en mi casa, tengo esta reunión con este pastor, o voy a estar estudiando en casa, o voy a tener que hacer algo. Le informo. ¿Y cómo no vamos a informar? Cuanto más. ¿Para qué? Para que la iglesia sepa lo que Dios está haciendo en otras partes y cómo Dios está contestando a sus oraciones. Y por supuesto que la iglesia al participar está viendo cómo Dios está obrando. Amén. Entonces, cortar. Sí, no informa. Gracias, hermano. Misionero, yo creo que eso animaría a tener un informe regular. Claro, sí, regular. En los días que se les pida, ¿no? Si te pide mensual o bimensual, depende. Gracias, hermano. Un par de preguntas más. Sé que estamos ya en la hora, pero quizás un poquito de paciencia para un par de preguntas más para ya terminar. Además del apoyo financiero, ¿cómo puede una iglesia involucrarse en apoyar y servir, conocer a los misioneros? Bueno,
Uno es de repente invitando a ese misionero a que venga a la iglesia, presente su ministerio, pasar un tiempo con la iglesia tal vez, o la manera muy clara es de repente ir donde él sirve con algunos hermanos de la iglesia para preocuparnos por ellos. O en otro caso, si se les puede pedir a la iglesia que puedan escribir a tal correo de tal misionero para conectarse con él, hablar con él, preguntar cómo él, conectarse ahora por Zoom de repente por él, y así alguna de las formas para hacerlo. O también, si hay algún presente material para enviarle al misionero, podría hacerlo, ¿no? Pero también, ahora, como se dice, ¿no? La Internet nos ha acercado a las personas. Y qué bonito, nos ha acercado. Pero también en los matrimonios los ha alejado. Y no debe ser así, si no nos ha. Así ahora estamos más cerca de todos los misioneros. Amén. Sería alguna de las maneras. Excelente. Otra pregunta. Pensando en el caso de quizás un misionero que ya lleva su tiempo y de pronto hay un cambio de pastor en la iglesia enviadora y no hay tanta confianza del pastor hacia el misionero o del misionero hacia el pastor, ¿cómo se debe manejar una situación así? Ya. Bueno, primeramente quisiera explicar lo siguiente. Si tú eres un pastor o van a ser ustedes pastores y van a dejar el ministerio a un nuevo pastor o alguien que venga, háblale a ese nuevo pastor. Si lo puedes, si es que te va a tomar tu lugar, háblale de toda la obra que han hecho hasta ahora. Y háblale de las virtudes de los misioneros y los hombres dedicados tantos años a obras, y que no venga acá a hacer, dice, vamos a hacer nuevamente todas las cosas. Ese es un tremendo error. Hacerlo, entonces, háblales. Y el otro es que si hay un cambio de pastor, bueno, el misionero sería bueno comunicarse con su pastor, pero si verdaderamente es pastor, este pastor va a considerar a los misioneros, tal vez va a considerar llamarles, comunicarles, algún momento conocerles personalmente, saber. Así que no entremos como un hermano graduado del seminario, entró y dice, bueno, ahora entró a pastor y dijo, ahora nadie es miembro en esta iglesia. Nadie es miembro en esta iglesia. Y yo, escuchando, yo me hubiera ido de esa iglesia. Yo me hubiera para me hubiera, nadie es miembro de la iglesia. ¿Qué me vas a venir tú nuevo acá a decirme, nadie es miembro? Acá he crecido, acá me he convertido, acá soy miembro, acá sí lo sé. Y me dice, nadie es miembro. Así que vamos a reestructurar la iglesia. No es la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y en cuanto a los misioneros, sí. Y eso les digo ahora, en esto, mi temor es, ¿quién tomará mi lugar? Tengo temor y oro, y eso hablo a veces con mi esposa, con mi hija, y a los ancianos le he dicho, tengo temor que otro pastor venga y diga, bueno, porque apoyamos a varios misioneros, tenemos propios misioneros y apoyamos también nosotros a otros misioneros. Miren, de nuestra iglesia, y esto les aconsejo, de los fondos, el 10% de los ingresos en el fondo de iglesia los damos para misiones. Y del saldo lo damos el 5% para misiones. Muy aparte del fondo de misiones. Ahora, ¿y por qué lo hago esto? Entonces yo digo, bueno, la Biblia dice, no porque los bautistas del sur lo hacen, las iglesias bautistas no, sino lo hago porque mi iglesia es una iglesia bautista independiente, si no lo hago, ¿por qué? Lo hago porque yo veo la Biblia. Si los aún levitas daban el diezmo de los diezmos, ¿y por qué nosotros no podemos dar el diezmo para la obra de Dios? Si está habiendo recursos en los ingresos y también hay recursos en los saldos. Pero uno diría loco, ¿no? Diría, ¿sabe qué? Del saldo demos para misiones, no de los ingresos. De los ingresos no. Pero ¿saben qué? Lo hacemos hasta ahora ya por años y Dios nos ha bendecido. Y bendecirá. Entonces, temo que el que venga lo cambie. Entonces, les digo a ustedes, si ustedes son invitados a pastorear una nueva congregación, no hagan las reformas, entre comillas, reformas, y así, de nuevo, de buenas a no. Conozcan, vean, observen.
qué puede mantenerse, qué puede mejorar o qué se puede iniciar. ¿Ya? Y eso recomendaría a un nuevo pastor. Primeramente, conocer a los misioneros, saber de su historia, saber de su ministerio, saber de la obra, y de ahí, si no hay necesidad de qué cambiar o dejar de apoyar, hay que hacerlo. Gracias. Vamos con 3 preguntas más y sé que varios están enviando y quiero abordar todo lo posible, pero también respetar un poco el tiempo. Entonces, ¿qué diría usted? Veo aquí por el chat, ¿qué porcentaje del dinero de la iglesia debería dedicarse a misiones? Ya, mis queridos hermanos, y hablo a ustedes estudiantes que están, ¿qué porcentaje? Escuchen, como decía en la enseñanza para los pastores, cuando miramos la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el presupuesto o el dinero es para personas, no es para propiedades. Propiedades después, bienes después, personas es lo primero. Entonces, ¿qué tanto del presupuesto? Voy a explicar. En nuestra iglesia tenemos 3 fondos y los recomiendo tenerlo si lo pueden hacer cuando están plantando nuevas iglesias. Yo cuando planté nuevas iglesias en la selva, así lo hice. Claro, había el fondo de pro templo, pero era un cuarto presupuesto. ¿Ya? Pero entonces sí. Entonces, ¿qué porcentaje? Miren, a los siervos de Dios tenemos que cuidar. Pablo dice, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Punto. Entonces, si en una iglesia manejan 3 fondos, del fondo de diezmos, de ahí se tomará el gasto para el presupuesto del salario del pastor. Y del fondo de misiones para los misioneros. Pero ¿qué pasa si faltaría para los misioneros? Y hablamos de misioneros propios de la iglesia. Tome el dinero del fondo de iglesia para de ahí tomar dinero para trasladarlo para apoyar a los otros misioneros. Yo observo y creo que todos estamos de acuerdo. No es que los misioneros, lo que queremos es que los misioneros estén bien, sin una preocupación. Al menos tengan lo que es necesario. Entonces, hacia esa meta debemos. Entonces, en nuestra iglesia, diríamos así, el 90% es para personas. El pastor, yo soy el único pastor en la iglesia por la gracia de Dios. Había hasta ahora un hermano que estaba como asistente, pero ahora está como misionero de iglesia. Salió para comenzar una nueva iglesia, hará un mes atrás, en nuestra iglesia. Pero de ahí a nuestros propios misioneros les damos. Entonces, porque tenemos algunas parejas de misioneros que están ya en la obra, entonces de allí les damos. Entonces, y a todos les hemos puesto en planilla. No sé cómo le llaman en Chile. ¿Planilla? Para tener CTS, AFP, les ponemos a todos. Les ponemos a todos en planilla con el mínimo. Y todos los gastos que el gobierno requiere, la iglesia lo cubre. Entonces, el misionero en el campo así se va, y ya con lo que otras iglesias le den, eso aumenta su presupuesto. Entonces, de ahí tomamos el diezmo del fondo de iglesia. Porque si fuese el fondo de misiones, faltaría. Y ustedes saben que muchas iglesias faltan fondo de misiones, no sobra. Entonces, así lo tomamos pero de ofrenda de amor no tomamos para los misioneros. Del fondo de iglesia para los misioneros, pero del fondo de iglesia, de misiones para la iglesia, no lo tomamos. Entonces, así lo hacemos. Entonces, nosotros tenemos ahorita ya la propiedad, 4 pisos. No, nuestro terreno no es muy grande. Entonces tenemos de 4 pisos. Entonces mantenimiento, conservación, ya en el pasado se hizo, solamente ahora gastamos más en conservación, ya no en construcción, ¿no? Aunque ahorita necesitaríamos construir el techado del 4º piso, pero eso toma tiempo, ¿para qué? Entonces, mejor en personas. Entonces, el 90% lo damos casi para personas, pastor, al que hace la limpieza, guardianía, y el otro porcentaje para comprar equipos de la iglesia, llámese sonido, audio, el otro equipo para la escuela dominical, material para la escuela dominical, todo para la escuela dominical, y para pintar, refaccionar o hacer mejoras en el templo. Y eso cuando se dé. Entonces, yo diría,
no debe ser menos del 50%. Debería ser por lo menos así en porcentaje, más del 75%. Sé que hay muchos pastores ahora que están, a ver, sacando la cuenta, dándose cuenta que tal vez el enfoque debe ser considerado. Y yo estoy muy agradecido por su enfoque, pastor, porque creo que Gracias, hermano. hace mucha falta, y agradezco a Dios. A veces, como extranjero, a veces uno puede tener ciertos pensamientos de lo que se puede o no puede aplicar, pero me encanta escuchar de un pastor latino de muchos años que está poniendo un muy buen ejemplo, un buen ejemplo. La penúltima pregunta, ¿ya? Hablando de los informes misioneros. Si un pastor tiene a un misionero enviado de su iglesia y el misionero le está costando un poco con los informes explicar algo de interés, a veces puede tener la tendencia de querer inflar o crear algo para anunciar. Entonces, ¿cómo puede aconsejar a una persona de su iglesia en esta área? Si me explico. Ya, llamarle a él, hablarle con él y decirle qué está pasando y qué estás observando de él. Si ves que hay este informe está medio, acá le decimos ralo, ¿no? Ralo. No tiene algo de sustancioso que nos informe, pues, ¿no? De la obra, si ha estado predicando, enseñando, bautizando o evangelizando, ¿no? Porque ahora mismo, y hago acá un paréntesis, hermano Jason, mire, tú y yo estamos ahora cerrados. Yo no salgo hace un año, no véale. Pero, ¿cómo voy a predicar yo de misiones y de evangelio si no alabo? Pero mira, yo lo estoy haciendo. Yo entro a YouTube, canal en vivo, y ahí veo que 7,000 personas están viendo el Ramadán, y yo les pongo versículos en árabe y versículos en inglés. Estoy evangelizando. Y algunas personas estoy evangelizando. Porque ¿cómo voy a decir evangelicemos? Y no sé. Y también estoy discipulando por Zoom. Estoy discipulando a otros hermanos. Y voy a comenzar ahora con una pareja para discipularles. Así que hay otros hermanos que están fuera de Lima y también fuera del país. Hay un matrimonio, hay un joven de mi iglesia que está ahorita en Europa y desea casarse de acá unas semanas. Con ellos tengo consejería matrimonial por Zoom. Entonces, pero evangelizar estoy haciendo. Entonces, no hay excusa para no evangelizar ahora. No tengo Facebook, no sé manejar hasta ahora. Soy duro en eso, pero el WhatsApp sí lo manejo. Entonces, si supiera el Facebook, le digo, enséñame, hija, y yo luego ahí mando yo versículos para allá. No voy a estar tomando fotos que he comido, dónde he estado y qué sé, eso no me interesa. No, eso queda con nosotros. No quiero ver que conozcan la palabra. Porque el Señor dijo, mi palabra no volverá vacía. Entonces, es hablar con el misionero, decir, oye, mira, esto vamos a colocar en informar. ¿Qué voy a informar a la iglesia si no escribes nada? Dime, ¿y así se te va a apoyar? Yo siempre les digo, hermanos, a los hermanos, mira, gracias a Dios que Dios provee para nosotros, porque hay pastores que no reciben lo que recibimos. Ahora, con esto no estoy diciendo que gano millones, ¿no? No, sino lo que recibimos, lo damos gracias al Señor. Pero digo, ¿por qué no vamos a escribir? Y en algunos casos es decir, muy bien, bueno, hermano, no sé, pero si hay una situación tal que tú ves que no están, bueno, yo siempre les he dicho a los obreros de la iglesia, a los misioneros, mire, hermano, si quieres ganar más, ahí está en el mundo. En el mundo puedes ganar mandar. El ministerio no es para ser ricos. No es, nunca es, no ha sido, no hay en la Biblia que algún misionero haya sido rico, salvo que sea el apóstol Maldonado, esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Pero no es así. Pero Dios va a cuidar. Ahora, sobre lo que mencionabas, hermano, permítame estos segunditos. Mire, hermano, yo tengo muchos amigos y para mí nuestros hermanos misioneros extranjeros, para mí son mis amigos y son nuestros hermanos en la fe. Pero a veces hemos dicho, ay, los extranjeros tienen plata, ellos tienen dinero, por eso pues, oye, y cuando ellos comenzaron la obra,
Y cuando su iglesia comenzó, ¿qué creen? ¿Estaban nadando en plata? ¿Estaban nadando en dinero? No, comenzaron de abajo. Y ahora cuidan a sus misioneros y los cuidan bien. Así también tenemos que cuidar nosotros a nuestros misioneros latinos. Amén. Cuidarlos bien. Amén. Bueno, la última pregunta, y la verdad tenemos que tenerle de nuevo en una oportunidad para seguir compartiendo. Creo que puedo decir de todos que hemos sido bendecidos por sus palabras. ¿Qué diría usted a un pastor joven? Porque acá en Chile tenemos a varios que son tal vez en la edad de 25 a 30, 35, que están en los primeros años de su pastorado. ¿Qué diría usted a uno de ellos que diría, pastor, estoy considerando dos opciones? Una es que tengo un deseo fuerte por salir a una parte no alcanzada, a un pueblo donde no hay una iglesia, pero por el otro lado veo que la iglesia donde estoy es jovencita y falta desarrollo. Entonces, usted que lleva muchos años como pastor, un pastorado largo en una iglesia, hay ventajas muy grandes de ese perfil de ministerio, pero a la vez necesitamos personas que pueden salir. Entonces, ¿qué consejos puede usted dar en este sentido? Ya, gracias, Pastor Jason. Escuchen, mis queridos pastores. En el ministerio he estado en la iglesia donde fui copastor, pastor de jóvenes. En la nueva obra que comencé, Iglesia Evangélica Bautista Peniel, pastoreando esa iglesia por 7 años hasta dejarla organizada, bíblicamente, con pastor diáconos, la membresía, ministerios, ¿sí? Y después fui misionero, a la vez me dediqué a la tarea misionera, plantando iglesias, y salí por causa de que les expliqué eso mismo. Y ahora estoy acá en la iglesia. Mire, lo que he aprendido, y conversando con un misionero amigo por años, porque congregaba en nuestra iglesia y servía también en la iglesia, y decíamos, él se llama Rich, y le dije, Rich, no hay mejor cosa que estar donde Dios quiere que estemos. Y no adelantarnos a la voluntad de Dios, pero tampoco retrasarnos en la voluntad de Dios, sí, y salirnos de la voluntad de Dios. Yo he tenido propuestas para pastorear iglesias. Cuando era joven, todavía, ahora tengo 64 años. Mire que a los 23 años ya estaba como pastor en una iglesia. Y 3 años de creyente. Y con una iglesia no era poca. Tenía más o menos 150 miembros, pero 15 años de membresía de iglesia. Y entonces, ¿qué aprendí? Y yo dije, y tuve propuestas para pastorear otras iglesias y con un salario mayor que mi pastor. Aún en la iglesia, algunos hermanos inmadures, desconocimiento también, proponían que yo gane más que mi pastor. Olvídense, están locos. ¿Cómo yo voy a permitir que el pastor titular sea el que tenga menos ingreso que yo, como diríamos un pastor más en la iglesia? No. Dije, gracias hermanos, no. No acepté. Y me decían, loco, ¿por qué no aceptas? Si tú quieres comenzar obra, ¿por qué no lo haces? Y entre mí dijo, no quiero como 3 años. Voy a estar donde Dios quiere que esté. Y así que es mejor quedarse por el momento, esperar. Recuerden, para. Espera a que Dios te confirme. Miren, cuando yo estuve acá en Lima, llegué hace 18 años, como no, yo quería comenzar, yo dije, me voy para el África, esa es mi mente, norte del África, para plantar iglesias allí. Y el otro era pastorear, ¿no? Porque siempre se pastorear una iglesia, y peor es una iglesia antigua. Es un problema. Entonces, ¿qué hacer? Y aún ustedes conocen a Guillermo, hermano Guillermo. Con hermano Guillermo somos amigos. Nos conocemos cuando estuvo hospedado, cuando yo era director del instituto. Lo invitamos alguna vez. Aún Guillermo me llamó y me dijo, Jorge, ¿no considerarías venir a Arequipa y estar con el equipo? Dijo, gracias, voy a pensarlo. Pero entonces me dije,
equipo, ahí está el equipo, que ganen a los arequipeños ahí. Yo me voy para otro sitio. Entonces, y así. Y en Ica también había otro pastor peruano que me conocía. Jorge, ven, mira, necesitamos un director para... No, al fin conocí la iglesia. Entonces, por otra parte, quería yo comenzar nuevas iglesias en Lima. Dije, aquí voy a estar en la mañana, acá en la tarde y aquí en la noche. Y así, los reúne en mi casa. Y así pensaba. Había diseñado todo mi plan, ya, con papel ahí. Eh, ah, ah, leí todos los distritos de Lima, son 53 distritos de Lima, tanto es la población, acá en la mañana, acá en la noche, ya todo lo diseñé. Pero conocí la iglesia que llegué, y una vez no era nada. Segunda vez no era nada. No, yo vine más por visita porque era cerca de mi casa. Y al final el diácono me dijo, buenos días, caballero, le veo que usted viene. ¿Qué usa? ¿Quién es usted? Le digo, yo soy misionero. Ah, sí, soy misionero. Ay, qué gusto, pastor, qué lindo. ¿Nos puede apoyar alguna vez? Sí. Y de ahí comenzó todo. Ahora tengo el deseo de irme ahorita mismo al norte de Loreto. A mi esposa le digo, cariño, me está dando ganas de renunciar a la iglesia. Y me dijo, no, no, pero ahora veo que Dios me ha puesto donde estoy. Ahora me doy cuenta que Dios me ha querido tener en la iglesia, porque cuando yo le iglesia, les cuento esto. No lo hice yo. El Señor lo hace, lo hizo y lo hará. Solamente somos instrumentos en sus manos. Cuando yo la iglesia era una iglesia organizada, ¿sí? Ya organizada, y ya tenía sus años, sus tradiciones también, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me enteré de todo eso. Y económicamente, escuchen, ¿no? Y económicamente, cuando yo recibí la iglesia, recibí en el fondo de diezmos con 20 soles. El fondo de misiones con 450 soles, o sea, vende $150. 20 soles es pues $5. Y en ofrenda de amado amor, bueno, creo que había ahí también $10. O sea, en dólares convirtiéndolos a soles. Bueno, y voy a enseñar, Cuando yo comencé a predicar, todo decía, este es misionero más que pastor. Y entre mí callaba. Este es misionero, Dios, hemos orado por un pastor por 5 años, que venga un pastor, oraban, dice, por un pastor conforme al corazón de Dios. Así oraban. Y yo dije, ahora, yo me puse a pensar, yo soy el hombre conforme al corazón de Dios, lo debo ser. Y ustedes lo tienen que ser. Nosotros lo tenemos un varón conforme al corazón. Amén. 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 No les escucho, pero amén. Debe ser así. No vamos a decir a todo el mundo, somos un varón conforme al corazón de Dios. No. Sino debemos ser hombres conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces digo, si es así, entonces voy a trabajar más. Y así comencé a enseñar a predicar. Y me dicen, este es misionero, no este es pastor, porque él no nos visita. No ¿qué? ¿Quieren que yo soy un pastor de púlpito? Olvídense. Y comencé a enseñar. Y ahora el Señor comenzó a hacer su obra. El Señor dio el crecimiento en número de personas también. Dio el crecimiento en misioneros, obreros, crecimiento económico. Y el Señor está haciendo. Yo seguiré haciendo. Entonces me doy cuenta ahora. ¿Y qué hubiera sido si me hubiera ido? ¿Qué hubiera sido Pablo si no hubiera escuchado a los profetas que dijo, quédate? En algún momento comenzamos con Guillermo, con hermano, y le digo, oye Guillermo, ¿no crees que Pablo cometió algún error en su vida? Pecado, sí, pero algún error. Sí, creo que su error fue heroico, porque ¿qué hubiera pasado Pablo si no hubiera hecho caso? Si hubiera hecho caso a los profetas, quédate, así te van a atar. No sabemos si la obra se hubiera desarrollado mucho más de lo que ahora él lo hizo en su tiempo. Entonces, es mejor esperar. Queridos, esperen. Y para terminar este punto, a los jóvenes ministros les hablo, metámonos a la oración. Debemos ser fuertes en oración. Metámonos a la Biblia, la palabra. Y tenemos el Espíritu Santo.
Eso es suficiente. ¿Ya? Tengo acá mi biblioteca acostadita, mis libros. Los guardo desde estudiantes, algunos. No son muchos, pero a veces ni los veo. En el seminario le digo a los estudiantes, lo primero que tienen que leer es primero la Biblia, segundo la Biblia, tercero la Biblia, cuarto la Biblia, quinto la Biblia, sexto la Biblia, séptimo la Biblia, octavo, John MacArthur. Ah, no, no. Octavo, cualquier otro libro, cualquier otro libro. No es primero el libro, no, no, no. Primero la Biblia, amén. Y el último recurso ahí, ya que sea el libro. Porque Dios nos ha dado para predicar su palabra. Y esto es lo que va a edificar a su iglesia. Esto es lo que nos va a ayudar. Amén. Adelante. Fuertes en la oración, fuertes en la palabra y el Espíritu Santo. Él nos va a hacer. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, ha sido un honor, un placer conocerle. Usted Gracias, nos ha hermano. animado mucho y agradezco a Dios por su ejemplo, sus palabras y espero seguir conociéndonos más y tener la oportunidad de compartir en otra oportunidad. Y bueno, antes de terminar, quisiera también avisar como un grupo de iglesias, quisiéramos juntar una pequeña ofrenda para darle al pastor. Si alguien quisiera participar, puede hablar a través de su iglesia o puede hablar con el hermano Mirko. Estaremos nosotros viendo algo durante los próximos días. Quisiera terminar orando y quisiera, si fuese posible, Pastor Jorge, si podría usted orar por los que están aquí presentes, las iglesias, muchos que son pastores jóvenes, otros seminaristas que están preparándose para la obra, que seamos, como usted dice, varones de la palabra, varones de oración, varones llenos y guiados por el Espíritu Santo siempre. Por favor, pastor. Gracias, Pastor Jason. Hermanos, muchas gracias por estos días que he estado con ustedes. Agradezco y estoy listos para servir. ¿Me pueden escribir al WhatsApp? ¿Podemos conversar por eso? Las 24 horas estoy listo para servirles y ayudarles. Pero les animo a seguir juntos adelante en la obra del Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por mis hermanos, siervos tuyos allá en Chile. Gracias por tu iglesia que estás edificando en Chile. Gracias, Padre, por mis amados hermanos del Seminario Chileno Bautista y este esfuerzo anual que hacen de multiplícate, Señor, para la edificación de tus siervos, de los que se preparan al ministerio y de las iglesias, Señor. Padre, gracias te damos. Ahora en esta época, tiempo que nos toca vivir en el mundo, te pido, Señor, que nos hagas semejantes a tu Hijo Jesucristo. A Él imitemos, de Él, de tu palabra aprendamos, Señor, a ser siervos como Cristo lo fue y el apóstol Pablo también lo imitó. Padre Santo, bendice al equipo del seminario, hermano Jason, Pastor Jason, como director del seminario, a todos los que trabajan, a los maestros que enseñan, a los que han participado en esta conferencia Multiplícate y también a todos los pastores, obreros tuyos y que están estudiando en el seminario. Señor, tu gracia esté con ellos. Ayúdanos, Padre, guárdanos del mal, guárdanos del pecado. Ayúdanos a ser de bendición los que somos casados para nuestras esposas, nuestras familias. De bendición para las iglesias donde nos has puesto. De bendición para tu iglesia, el cuerpo de Cristo en el mundo entero. Y de bendición a las multitudes. Las multitudes que están ahí cerca de nuestras casas. A los que están lejos. A los que están en nuestra ciudad. A los que están lejos y aún hasta el último de la tierra. Guarda, Señor, del mal a cada uno de nosotros y ayúdanos a ser irreprensibles, santos y siervos tuyos. Bendice y provee para que nadie tenga necesidad de nada. Y también nos des la sabiduría de lo alto para solamente predicar, anunciar, exponer
aplicar tu palabra, tu espíritu aplique al corazón de los hombres. Te pedimos esto para tu gloria, porque obreros faltan, la mies es mucha. Y ayúdanos, Padre, y levanta de las iglesias bautistas en Chile, hombres y mujeres llamados al misterio y muchos, para llevar el Evangelio, tanto en Chile y fuera de Chile o de cualquier otro país que tú, Señor, tú estás edificando tu iglesia. Te pedimos esto y damos gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abrazos, hermanos. Muchas bendiciones del Señor. ¿Ya? Gracias al Señor por toda vuestra atención y por este tiempo que he podido estar con ustedes. Gracias, Pastor Jason. Muchas gracias de nuevo y gracias a todos ustedes por participar durante las conferencias. Tenemos la llamada por Zoom grabado también, entonces seguramente estará publicado y cualquier de los talleres que quisieran volver a ver o compartir con otro, si puede ser de bendición, para eso está. ¿Ya? Que Dios les bendiga. Estaremos avisándoles acerca de conferencias, actividades a futuro. Y ya le voy a invitar al pastor Jorge en algún momento durante los próximos meses a tener quizás otro tiempo de preguntas y respuestas. Sería bueno, ¿no? Organizar un tiempo informal y compartir un poco más si él tuviese el tiempo disponible. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, de nuevo. Gracias, pastor. ¿Ya? Bendiciones. Abrazos para todos. Estamos para servir. Gracias, hermano.